Muy buena noche. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo una vez más estar los días miércoles para continuar con nuestro estudio acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios. Hoy día vamos a desarrollar la lección número 8 que tiene que ver acerca de la humanidad del Señor Jesús. Quisiera invitarle que busquen el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, el verso 24. Dice así la palabra del Señor: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Oremos. Bendito y alabado sea, Señor, tu gran nombre, hoy y siempre. Te adoramos y glorificamos tu gran nombre. Te damos la gloria, la honra y la majestad a tu nombre, pues eres el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el Dios digno de recibir, Señor, todo honor, todo homenaje y toda bendición. Venimos a tu presencia para agradecerte por la vida, Señor, que nos das, darte gracias por el alimento, el pan de la tierra que nos has brindado en este día, y darte gracias, Señor, por esta nueva oportunidad donde vamos al Señor exponer tu palabra, donde vamos a seguir enseñando, Señor, tu palabra en este día. Y asimismo rogamos por nuestros hermanos y amigos que estarán escuchando, Señor, tu palabra, que bendiga, Señor, su vida, bendice su familia, bendice su trabajo y ayúdele, Señor, en este día a poder entender, Señor, tu palabra, para que juntos podamos edificarnos, Señor, a la luz de tu palabra. Señor, gracias, Señor, por tu presencia. Y gracias, Señor, por ayudarnos en la exposición de este tema. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. La lección número 8 tiene que ver con la humanidad del Señor Jesucristo. Habíamos estado exponiendo los martes anteriores, hablando acerca de los evangelios sinópticos, y habíamos hablado acerca de Mateo y Marcos. Vamos a recordar algunas cosas importantes para poder recordar lo que hemos estudiado y las personas que están entrando en este momento puedan saber qué es lo que estamos enseñando. Habíamos dicho que el evangelista Mateo presenta al Señor Jesús como el Rey mesiánico. Y Marcos presenta al Señor Jesús como el siervo de Jehová. Marco en su evangelio da mayor importancia a las palabras del Señor Jesús. De ahí que él registra muchas enseñanzas y prédicas del Señor Jesús. Mientras que Marco es un libro que presenta y se centra más en las acciones del Señor Jesús. Y Marco va a registrar la labor del Señor Jesús sanando y ministrando las necesidades de las otras personas. Mateo fue un testigo presencial durante el ministerio del Señor Jesucristo. Mateo estuvo junto con el Señor cuando el Señor sanaba a los enfermos, cuando el Señor enseñaba, predicaba la palabra de Dios. Él estaba cerca del Señor y él fue un testigo presencial de todo lo que hizo el Señor Jesús durante su ministerio en la tierra. Mientras que Marco tuvo como fuente de información al apóstol Pedro. Y de Pedro aprendió muchas cosas acerca del ministerio del Señor Jesús y él después lo registró en su evangelio. Lo interesante es, y lo más importante es saber que Mateo y Marcos fueron inspirados por el Espíritu Santo al escribir su evangelio y lo hicieron sin error. Eso es lo más interesante. Hoy día vamos a centrar nuestra enseñanza acerca del Evangelio según San Lucas y vamos a ir aprendiendo, haciendo un recorrido acerca de este Evangelio para ver qué vamos a aprender en esta noche. Lo primero que tenemos que ver es acerca del autor. ¿Quién escribió este Evangelio según San Lucas? La iglesia primitiva reconoce que Lucas fue el autor de este Evangelio y que lo escribió más o menos por los años 58
y 70 antes de Cristo. Lucas fue discípulo de Pablo y fue llamado también el médico amado. Cuando vamos a Colosenses capítulo 4, el verso 14 nos dice la palabra de Dios así: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí encontramos Pablo llamándole a Lucas el médico amado. Lucas fue médico, por supuesto. El Evangelio de Lucas y los Hechos fueron escritos por la misma persona, por el mismo autor, y esa persona es Lucas. Lucas, como médico, demostró mucho interés en los enfermos y en sus enfermedades. De ahí que en el Evangelio va a registrar muchas situaciones en las cuales el Señor Jesús sanó diversas enfermedades y se interesó por las personas que estaban en dolor, en sufrimiento por causa de una enfermedad. En sus escritos, Lucas usó muchos términos médicos. Como era médico, pues él hizo poniendo término médico en su evangelio. Lucas era un gentil. Fue el único gentil que escribió un libro del Nuevo Testamento. Él era oriundo de Antioquía, de Siria. Lucas se unió por primera vez al grupo de Pablo en Troas durante su segundo viaje misionero. Como hemos explicado, Pablo realizó 3 viajes misioneros. En el primer viaje misionero salió de Antioquía y en este segundo viaje misionero, estando en Troas, ahí se encontró con Lucas y Lucas comenzó a seguir el ministerio de Pablo en su segundo viaje y en su tercer viaje misionero. Lucas estuvo con Pablo durante sus encarcelamientos, que estuvo en Cesarea y en Roma. Veamos ahora el trasfondo por la cual este evangelio fue escrito. Lucas es el evangelio más largo y detallado de los 4 evangelios. Usted puede comparar ahí Mateo, puede comparar usted también acerca de Marco, y va a notar que es el evangelio que va a dar más detalle de los eventos que realizó el Señor Jesucristo. Lucas escribió este evangelio y el libro de los Hechos a fin de ayudar a un nuevo cristiano llamado Teófilo. Este hombre, Teófilo, era un hombre que quería saber más del Señor Jesús, y aquí Lucas comenzó a escribir los evangelios y también escribió el libro de los Hechos. Como misionero y compañero del apóstol Pablo, Lucas pudo presentar un relato histórico detallado de la vida del Señor Jesucristo. Lucas presenta la humanidad del Señor Jesús más que los otros evangelios. ¿Cuál fue el propósito por el cual le llevó a Lucas a escribir su evangelio? El evangelio de Lucas está dirigido al excelentísimo Teófilo, que era un griego de posición elevada. Ahí en Lucas capítulo 1, el verso número 3, dice la palabra de Dios así: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas entonces, a través de Teófilo, escribió para todo el mundo gentil de idioma griego. Este evangelio fue escrito primordialmente para instruir a aquellos que ya eran cristianos, aquellos que habían recibido al Señor Jesucristo en su vida y aquel que seguía al Señor Jesús y comenzaron a crecer en la vida cristiana. Entonces Lucas escribió principalmente para instruirlo en el conocimiento de la vida cristiana. Lucas insistió en la universalidad de la obra del Señor Jesucristo. Lucas presenta al Señor Jesús como el Hijo del Hombre. En este evangelio, Cristo es mostrado como el Salvador de todos los hombres y principalmente de todos los que creen en Él. En 1 de Timoteo, capítulo 4,
el verso número 10 dice así la palabra del Señor, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, Lucas presenta al Señor Jesús como el Salvador de todos los hombres y mayormente de todos los que han creído en Él. Vamos a presentar seguidamente un bosquejo del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos se le conoce como el Evangelio del Redentor. Y va a saber por qué. Cuando usted comience a leer el capítulo 1 y capítulo 2, va a encontrar que Lucas narra acerca del nacimiento del Redentor. Los capítulos 3 y 4, Marcos va a presentar al Redentor, hace una presentación del Redentor. Capítulos 5 y 6 muestra la autoridad del Redentor, y el capítulo 7 y 8 va a presentar la compasión del Redentor. Al llegar al capítulo 9, capítulo 10, usted va a encontrar el propósito del Redentor. El capítulo 11 al capítulo 13 vamos a ver la enseñanza del Redentor. Los capítulos 14 al 16 vemos los conflictos del Redentor. El capítulo 17 y 18 encontramos las instrucciones del Redentor. Y los capítulos 19 al 23 vemos la pasión del Redentor. Y el último capítulo, encontramos la resurrección del Redentor. Lucas tiene 24 capítulos, mientras que Marcos tiene 16 capítulos y Mateo tiene 28 capítulos. ¿Cuáles son las características del Evangelio según San Lucas? El Evangelio de Lucas tiene cierta característica muy particular de este Evangelio, muy diferente a los evangelios que ya hemos expuesto, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Una de las características del Evangelio de Lucas es que Lucas acentúa la humanidad del Señor Jesús más que del Señor Jesucristo. Lucas hace mención de las oraciones del Señor Jesús más que los otros evangelios. De ahí que Lucas va a registrar que Jesús oraba continuamente, y él registra todos estos eventos de la oración del Señor Jesús. Lucas incluye mucho detalle para demostrarnos que Cristo fue hombre, ¿no? Como Cristo se cansó, tuvo sed, y entonces da muchos detalles de la vida de Jesús porque él quiso demostrar que Cristo Jesús fue hombre. Lucas acentúa también la alabanza a Dios. Usa frases como glorificaron a Dios, alabando a Dios y bendiciendo a Dios más que cualquier otro evangelio. Lucas registra los cánticos hermosos de Elizabeth, el cántico de María, el canto de Zacarías, el cántico de Simeón y de los ángeles. Esto indica que Lucas era muy sensible a la belleza. Tenía una sensibilidad grande que le llevó a registrar grandes momentos de alabanza y cántico para la gloria del Señor. Lucas acentúa la compasión que tuvo nuestro Señor con la gente humilde, con las mujeres y con los niños. Una experiencia de los niños, Jesús dijo: dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Lucas habla del interés que el Señor Jesús tuvo hacia los débiles, hacia los pobres, hacia los desechados, hacia los marginados, hacia los separados de la sociedad. Lucas va registrando todo ese detalle del Señor Jesucristo. Lucas es el único que presentó el relato de María a Elizabeth cuando María le hace una visita a Elizabeth. Y él menciona a 6 mujeres que no son mencionadas en los otros evangelios. Muchas veces describe a los niños con frases cariñosas, ¿no? Todo eso encontramos en el Evangelio según San Lucas.
Lucas usa varios términos médicos y demuestra un interés personal en los enfermos y en su dolencia. Lucas es el único que relaciona el relato del Evangelio con la historia del mundo. Por eso él menciona reyes, emperadores y sumos sacerdotes que ocuparon el poder durante la vida del Señor Jesucristo. Veamos ahora los temas importantes que se encuentran en el Evangelio según San Lucas. Y que lo que vamos a exponer no son los únicos temas, sino son algunos de los temas importantes que tiene este libro, que usted se puede deleitar al estudiar este libro y va a ser grandemente bendecido. Ahí encontramos que el Señor Jesús entiende nuestras debilidades, nuestras tentaciones y nuestra prueba. Él se identifica con nuestras debilidades humanas, con las tentaciones y pruebas que pasamos en la vida. El Señor Jesús vino a salvar tanto a judíos como a gentiles. Entonces, en la época del Señor Jesús, el mundo estaba dividido entre judíos y gentiles. Y Jesús vino a salvar a judíos y a gentiles. El Señor Jesús vino a salvar tanto a los que son rechazados, a los que son marginados, como a los que son aceptados en la sociedad. El Señor Jesús vino a salvar tanto a los pobres como a los ricos. No hizo diferencia de persona el Señor. Su llamado al arrepentimiento fue a toda persona, sea pobre, sea rico, Señor se interesó por la salvación de ellos. El Señor Jesús también vino a salvar tanto a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Toda esa etapa de la vida, el Señor se acercó para alcanzar la salvación para ellos. El Señor Jesús vino a salvar tanto a los libres como a los que son oprimidos. Como se habrá dado cuenta usted, el Señor Jesús vino a salvar a todos y a cada uno de nosotros. Y todo eso el Señor lo hizo por ese gran amor que tuvo y tiene y tendrá siempre por cada uno de nosotros. Lo que tenemos que saber es que Jesús nos ama a cada uno de nosotros y se interesa por nuestra salvación, porque Él quiere que nosotros estemos siempre con Él por la eternidad. ¿Cómo podemos sacar una enseñanza de aplicación para nuestra vida espiritual, para nuestra vida diaria? ¿Qué debemos de saber y qué debemos de hacer? Debemos saber que Lucas escribió su evangelio al investigar diligentemente todo lo concerniente al ministerio del Señor Jesús. También tomó como fuente de información al apóstol Pablo y todo lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lucas mostró a Cristo como el Salvador de todos los hombres, de todos los que creen, y presentó al Señor Jesús como el Hijo del Hombre. El Señor Jesús entiende nuestras debilidades, nuestras tentaciones y nuestra prueba. Él vino a salvar a todos sin excepción. Solo tienes que creer y recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador personal para que tú seas salvo, tus pecados sean perdonados y forma parte de la familia de Dios. Te dejo esta reflexión para que tú analices tu vida y pienses acerca de tu salvación. Si tienes a Jesucristo en tu vida como tu Salvador personal, dice la Biblia, eres salvo. Si no tienes a Jesucristo, no tienes la salvación, pero todavía Dios te ha dado oportunidad para que escuches estas enseñanzas, para que tú seas salvo hoy mismo, recibiendo al Señor Jesús como tu Salvador personal. Que el Señor te bendiga. Ha sido un gozo grande de compartir con ustedes esta enseñanza
acerca del Evangelio de Lucas. El próximo miércoles, si el Señor no viene antes, estaremos hablando acerca del Evangelio según San Juan. Buenas noches. Que el Señor le bendiga.